Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Especialidad de Ingeniería Estructural les da la bienvenida a la charla Análisis y Diseño de Muros de Concreto Reforzado, con el panelista, el ingeniero Carlos Herrera Guiri. Esta charla es un requisito para el reconocimiento de su especialidad en Ingeniería Estructural. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden anotar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la aplicación. Las consultas se estarán respondiendo al finalizar la conferencia. Además, esta charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. Antes de presentar al panelista, le doy la palabra a los miembros de la Comisión de Especialidad que se encuentran el día de hoy con nosotros. Renan Espinosa. Bueno, buenas noches. Para el Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Especialidad de dicho colegio y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, es un placer presentar el día de hoy la ponencia del ingeniero Carlos Herrera Guiri. Es por muchos conocido. Carlos tiene más de 25 años. Para nosotros es un placer oír su exposición. La forma de trabajar va a ser la siguiente. El ingeniero Carlos Herrera va a presentar su trabajo, su ponencia, la cual fue previamente escogida por esta comisión. Y posteriormente a la presentación, nosotros, los miembros de la comisión de especialidad, nos vamos a tomar unos 10 minutos para hablar entre nosotros y ustedes tendrán la oportunidad de preguntarle al ingeniero Herrera Guiri las preguntas que crean necesarias, las cuales van a ser al final de la ponencia. Entonces, darle la bienvenida al ingeniero Carlos, decirle que es un placer tenerlo aquí y que puede empezar con su exposición. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias al ingeniero Renan Espinosa, miembro de la Comisión de Especialidad. Voy a presentar a nuestro panelista de esta noche. El ingeniero Carlos Herrera Guiri es licenciado en Ingeniería Civil y estudió su maestría, también en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras, de la Universidad de Costa Rica. Es exprofesor del curso de Metálica 1 en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Además, es ingeniero consultor en Ingeniería Estructural, coordinador del Departamento de Ingeniería de la empresa consultora Eriel S.A. Durante más de 30 años se ha dedicado al análisis, diseño e inspección del sistema estructural y civil de toda clase de edificaciones y otros tipos de estructuras de acero, mampostería, concreto reforzado, incluyendo edificios de uso habitacional, comercial e institucional, centros de eventos, terminales de autobuses, naves industriales, torres para telecomunicaciones, tanques asentados y elevados, plantas de tratamiento, pasos elevados y puentes. Ha participado en la realización de estudios de vulnerabilidad sísmica y en la adecuación estructural de edificios y otras estructuras existentes. Dentro de los que destacan edificios de los hospitales México, Calderón Guardia, Max Peralta y San Juan de Dios. Edificios de oficinas centrales del Banco Central, del Banco de Costa Rica y de la Junta de Protección Social de San José. Edificio de la Corte Suprema de Justicia en San José, edificio del Centro Profesional de Heredia, edificios del Complejo Penitenciario La Reforma, templos de San Ramón de Alajuela y San Antonio de Padua en Curriabat. Además, ha trabajado en anteproyectos, análisis y diseño estructural de obras nuevas como el Hospital Cima de San José, edificios de nueva sede del Colegio San Judas Tadeo, ampliación y adecuación de edificios del Centro del Arte y la Ciencia, Teatro La Aduana y Casa del Cuño, edificios del Hotel
Quioro Arenal, edificios del condominio La Vita, edificios del complejo de retiro Antara, edificios para el ciclotrón, radiofarmacia y laboratorio de control de calidad UCR, edificios del Laboratorio Nacional de Aguas AIA, edificios de los centros universitarios de la UNED en Puriscal, Desamparados y Atenas, y nueva sede de la Procuraduría General de la República. Además, participó durante el proceso de construcción como supervisor e instructor técnico de la obra estructural de la mayoría de estos proyectos, así como del edificio del Centro Nacional de Referencia de Inocuidad Microbiológica, de Alimentos, de Inciensa y edificaciones para colegios, canchas multiuso del fideicomiso MEP-BNCR. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Carlos Herrera. Muchas gracias, Carol, y a Renan, Eduardo y Luis por permitirme presentar esta exposición como último requisito para optar por la especialidad en estructuras. Espero que la presentación se esté viendo bien y me estén escuchando claramente. Muchas gracias a todos los que se han conectado, todos los que están participando en esta charla. El tema una de las propuestas de tema y la que escogió la comisión para desarrollarlo consiste en el análisis existente de muros de concreto reforzado, un tema que ha sido de mucho interés en mi carrera y que se ha desarrollado fuertemente en el país, y son elementos que, como vamos a ver, nos dan una gran posibilidad de estructurar edificios de forma muy segura. Son elementos rígidos que dan mucha garantía de que los edificios van a tener una rigidez adecuada y además son relativamente fáciles de construir. Los temas que voy a tocar son los que se exponen ahí y vamos a ir avanzando entonces. Me interesa tomar el aspecto que se dio a inicios de este siglo, en el que el código ACI introdujo un cambio en el diseño, análisis de muros, y que, por supuesto, el código sísmico de la versión de 2002 la tomó y fue abordada por este código. Se trata de la situación de las condición de que los muros deben analizarse y diseñarse para la sección completa del muro. Antes de eso, solo se transmitía la carga o se consideraba que la carga de volcamiento y la carga axial se llevaba solo en los elementos de borde. Esta situación, por supuesto, conlleva una revisión más detallada de los elementos de borde y adicionalmente permite que la sección, al ser completa, pueda reducirse el refuerzo en el mismo y además considera la sobreresistencia adecuadamente del muro para efectos que vamos a ver más adelante. Un aspecto que diferencia el Código Sísmico de Costa Rica del Código ACI 318 es lo que ha mantenido el código a lo largo de todas sus versiones de
separar o considerar de diferente forma los muros que tienen la relación del momento entre el cortante sobre la longitud del muro mayor a 2. El código considera que esos elementos se pueden diseñar o se pueden diseñar como elementos de columna, y los muros que están por debajo de esa condición pues se considerarían como elementos que funcionan principalmente cortante. Un aspecto que quiero resaltar es que esta condición choca un poco con la nueva revisión de elementos de borde que se debe hacer según el código, en teoría, según el Código Sísmico de Costa Rica, debería hacerse para elementos chatos, para muros chatos, y contraviene un poco el sentido de que esa revisión se hace para deformaciones de muros muy esbeltos, y es un aspecto que considero debe revisarse. Entrando a la temática propiamente ya de la aplicación de los muros como sistema estructural, quisiera traer a cuento las condiciones de estructuración que básicamente se han visto a través de la historia del diseño sismo resistente, que funcionan para edificios que se comporten adecuadamente. Por supuesto que la relación de aspecto de largo ancho del edificio tenga cierta limitación para evitar diafragmas muy largos. Procurar siempre tener una distribución simétrica, lo más simétrica posible de los elementos estructurales, principalmente de los muros, y procurar también de que haya alguna defensa hacia la torsión que podría generarse en los edificios, la torsión en planta. Evitar cambios bruscos de rigidez, tanto en altura. Eso es otro aspecto que históricamente se ha planteado como una buena práctica para la estructuración de edificios. En su defecto, si no cumplimos con estas pautas, pues deberíamos considerarlo dentro de nuestro análisis para diseñar correctamente estas situaciones. Algunas configuraciones de sistemas de muros. Tenemos los muros que son relativamente chatos, los muros esbeltos, muros acoplados y muros con perforaciones. Básicamente, esos son los que podemos encontrar en una estructura a base de muros o que contenga muros. El ACI define un elemento muro como el que puede tener una longitud sobre espesor del muro o ancho del muro de mayor que 3. Una de las condiciones que principalmente deben abocarnos en edificios estructurados con muros es el gran volcamiento que generalmente se produce en la base del muro, y esto debe ser transmitido a los sistemas de fundación. Hay diversas formas de lograrlo, pero casi siempre es un tema que nos debe ocupar bastante en estos sistemas estructurales. Una anotación sobre la rigidez que debemos considerar para los análisis de sistemas con muros.
es la de considerar el agrietamiento principalmente en aquellos muros en que uno pretende que incursionen en rangos inelásticos. Ahí les muestro las indicaciones tanto del Código Sísmico Costarricense como el de la DCI 318. Este tema es de mucha discusión o de mucho análisis, de mucho estudio, porque es muy variable, depende de muchas características que puedan presentarse en el muro, el refuerzo, y entonces se considera que el ACI es un poco conservador en ese tema. Básicamente tenemos dos formas en que el sistema estructural con muros va a trabajar. Cuando hay solamente muros o hay un sistema que tiene mucho más muros que elementos, por ejemplo, tipo marco, el modelo que debemos evaluar, o el modelo que para el diseño o el análisis de los muros, es con básicamente un muro en voladizo con posible incursión del muro en la base, incursión en el rango inelástico. Cuando tenemos sistemas duales o mixtos, debemos considerar las posibilidades de que, dependiendo de la razón de muros o la abundancia de muros en el área de cada nivel, pues afecte más o menos la deformación lateral de la estructura. Como sabemos, el muro tiende a trabajar en voladizo, sus modos de oscilación tienden a que sea de esa manera que se ve a la izquierda, y los marcos o los elementos marco tienden a deformarse de esta otra forma que vemos a la derecha. Por lo tanto, por lo general se produce una gran participación de los muros en la base del edificio, y los marcos tienden a aportar resistencia en la parte alta, puesto que tienden a ir contra el desplazamiento en esos niveles. Otro aspecto que debemos considerar en los análisis es la ductilidad asignada a la estructura. Básicamente, cuando participan muros, tenemos estos dos posibles sistemas, el dual o el muro, y considero que para optar por ductilidades altas, las ductilidades más altas de cada sistema, debemos tenerlo muy bien justificado, y si no se hace una verificación, pues ser conservador y procurar que el edificio efectivamente sea revisado para verificar que la utilidad asignada sea la apropiada. Un punto que toco aquí es el de las cargas verticales, tanto para flexión como para cortante. Debemos considerarlas, no debemos despreciarlas. Tal vez para análisis preliminares uno suele tender a considerar solo cargas verticales, cargas axiales, perdón, para la revisión preliminar de muros, pero si nos damos cuenta a la hora de hacer el análisis, por lo general los cortantes y la flexión por carga vertical suelen ser de consideración. Verificar que la demanda conlleve varios aspectos. Si hacemos el análisis modal, debemos considerar modos superiores para efectivamente controlar que toda la masa en el edificio sea
esté participando en la acción sobre la estructura. Y si los cortantes basales con el análisis modal tienden a dar muy bajos, es recomendable hacer un escalamiento prudencial de las fuerzas hacia acercarse al método estático. Esto también es un asunto que hay que verificar de manera posterior al análisis modal. Como ya les dije, el modo en que el muro responde a las cargas laterales por sismo es un muro, por lo general un muro emboladizo con rotulación en la base del muro. Un tema muy importante aquí es evaluar la sobreresistencia que pueda generarse en el diseño del muro en la base, porque eso nos puede afectar en la evaluación del cortante y de las cargas que transmitimos al cimiento. Si no consideramos esa sobreresistencia, puede que nos quedemos cortos con el diseño acortante y de cimientos. Si el edificio, perdón, si los muros incursionan en el rango elástico con una diferencia muy grande con respecto al momento que habíamos diseñado originalmente. Pasamos al tema de las consideraciones para el diseño de flexión y carga axial. Debemos considerar en los muros que forman Ls o T, por ejemplo, en ductos de escaleras, ductos de elevadores, tomar en cuenta los anchos efectivos de las alas transversales al sentido de la carga, y estos elementos hay que hacer el análisis tomando en cuenta toda la unión que pueda darse entre las diferentes partes de los ductos, de los muros en L o en T, y luego se hace el diseño por partes por las partes que componen esos muros tipo ducto o tipo L o T. Se debe cumplir con el refuerzo mínimo que indica el Código Sísmico de Costa Rica. Y para edificios, para muros muy esbeltos, con relación H entre L mayor que 2, esta es una indicación que hace el ACI. El Código Sísmico de Costa Rica no limita a esta razón. Se recomienda o se debe revisar los elementos de borde con la relación que vemos aquí más abajo. El código ACI actual cambió un poco la forma de la relación. Ese es un aspecto que hay que ver si lo vamos a actualizar nosotros o si mantenemos la relación que ya teníamos. Esta forma de revisarlo responde a un análisis de deformaciones y de desplazamientos del muro que conlleva el grado de rotación que se da en la base de los muros. El ACI 318, 19, incluye una cuantía de refuerzo especial para refuerzo longitudinal o que debe ponerse en la zona del elemento de borde. Eso es otro aspecto que debemos analizar si incluimos en nuestro código. Esta es la
indicación de ACI sobre esa cuantía especial de refuerzo longitudinal en la altura del muro, en los tramos, en los elementos de borde. Y aquí se indica cuál debe ser la longitud de ese elemento de borde cuando es requerido, y el ancho necesario o el ancho límite que impone la altura libre del muro en la base del edificio. Eso también solo lo tiene indicado el ACI del 19. Otros aspectos a considerar: si no se requieren elementos de borde o son elementos que la indicación nos dice que no debemos revisar por las deformaciones, por la profundidad del eje neutro, se revisan como usualmente se ha venido haciendo siempre, que es que el esfuerzo sea menor de 0.2. Si es mayor de 0.2 F'C, debe reforzarse con el refuerzo transversal, confinarse la sección del elemento de borde. Recordemos que esto es para muros en voladizo, y esta longitud esa longitud requerida del elemento de borde es arriba o abajo de la posible zona de rótula. Puede ser abajo porque si el muro llega a una zona, por ejemplo, de sótanos muy densamente poblada de muros, probablemente la zona de crítica va a ser encima de ese punto. Entonces hay que llevar el elemento de borde hacia la zona inferior de ese punto. El refuerzo transversal del muro, del alma del muro, por supuesto hay que anclarlo debidamente en los elementos de borde. Voy a seguir. Este es un resumen de las condiciones que deben darse en los bordes de los muros. El confinamiento que se requiere, el confinamiento especial cuando hay necesidad del elemento de borde, y cuando hay aberturas, pues también hay algunas indicaciones de ACI sobre la necesidad de poner refuerzo adicional o especial en esos puntos. El cálculo de la demanda. Este es un aspecto que ha venido evolucionando. Como los muros venían siendo elementos que para fuerzas cortantes no se diseñaban o no se analizaban para condiciones de capacidad, de la capacidad de fuerza-compresión del muro, tal y como se hace para columnas y como se hace para flexión con los elementos tipo viga. Pues lo que los códigos indicaban es usar un factor de reducción un poco más conservador. Sin embargo, se ha venido implementando o recomendando en los códigos y en los comentarios a los códigos en la necesidad de evaluar por capacidad los muros o por desempeño, para tomar en cuenta las posibles sobreresistencias y el efecto sobre las cargas acortantes y las cargas que se transmiten a los cimientos. Si hacemos esa evaluación, pues sí podemos usar el factor de reducción normal para cortante. Aquí algunas indicaciones de lo que están contemplando los muros, los códigos. Tanto el código sísmico, un momento planteó el uso de la sobreresistencia para evaluar posible
capacidad adicional en las bases de los muros, y el ACI ya directamente, la versión 19, incluye un valor de cortante con amplificación que debe evaluarse. Ahí está la conocida fórmula para el diseño de muros y segmentos de muros. Es importante indicar que el valor HW que se indica aquí, si se trata de muros en voladizo, el HW es toda la altura del muro, desde la base hasta la parte superior de la azotea. Al mismo tiempo que esto es una evaluación para muros completos y segmentos de muro, se tiende a confundir que considerar un posible segmento del muro como el muro completo en un solo nivel. Y es incorrecto usar la altura entre niveles en esta ecuación para esa situación. Hay una limitante de cortante máximo que, por supuesto, nos indica hasta dónde llegar y si el espesor el ancho del muro es adecuado o no. Si nos pasamos, por supuesto, hay que incrementar el ancho. Algunas variables son los famosos segmentos de muro que pueden estar participando. Para eso se mantiene una relación similar de cortante máximo permitido. Un elemento que es importante tener en cuenta es el caso de los segmentos verticales que ya pasan a ser lo que se conoce como un pilar o un segmento de muro vertical esbelto. El código ACI del 19 da unas indicaciones sobre las relaciones de aspecto y de sección que si se cumplen pueden considerarse los segmentos verticales como muros o diseñarse como muros sin mayor consideración, y cuando hay pilares muy esbeltos nos indica que debemos diseñarlas y realizarlas como columnas dúctiles, reforzarlas con el refuerzo requerido para columna, confinamiento para columna, etc. Importante que en los pilares que forman de un sistema de muro tenga refuerzo superior e inferior capaz de transmitir los cortantes hacia los segmentos más fuertes o rígidos del muro. Otro elemento que que podemos recurrir en las estructuras con muros y que nos puede generar incluso un sistema de incursión en rango inelástico que puede ayudar incluso al comportamiento estructural, es el de las vigas de acople, cuando hay muros o lo que llamamos muros acoplados. Sí debemos considerar, según el ACI 318-19, que hay una limitación o una indicación de longitud sobre altura del elemento muro horizontal, el cual, si es mayor que 4, pues simplemente se diseña o se analiza como una viga normal, una viga de marco dúctil normal. Cuando hay vigas con aspectos más pequeños, efectivamente ya van a trabajar o es más difícil reforzarlos con
refuerzo convencional, y el ACI directamente indica que esos deben reforzarse con barras en diagonal, como se muestra más abajo. Nos da la alternativa de confinar ese refuerzo con aros completos en toda la sección, o algo que ha sido más usual. Perdón, este es el de aros completos, y este es el de aros que confinan las barras en diagonal a lo largo de la barra en esos puntos. Voy a pasar a analizar algunas a tomar para resaltar todo este bagaje de acciones y de requisitos que indican los códigos. El primero se trata de una estructura con muros que se generó en este proyecto, diseñado en la oficina de Ariel S.A., donde yo laboro. Desgraciadamente, este edificio no ha visto la luz. Este complejo de villas para personas retiradas, que se proyectó justo cuando se rompió la burbuja, la famosa burbuja del 2008. El edificio que vamos a revisar son estos dos que se llaman edificios de vida independiente, apartamentos para las personas que van a vivir en este complejo, que como ven tienen una forma bastante curiosa. Son edificios muy prolongados y tienen esa forma que ven ahí. Estos edificios son de 3 niveles de apartamentos y un sótano en la base para estacionamiento. A la hora de que tenemos el sótano, pues en la parte superior vamos a tener apartamentos con paredes. Vamos a haber aprovechado para estructurar el edificio. Sin embargo, a la hora de tener el sótano, pues se requiere mayor libertad. En la parte de arriba tenemos las residencias con múltiples paredes. Entonces, aquí coordinamos con la arquitectura y con los otros especialidades que se involucraron en este diseño, para que por lo menos en el sentido corto del edificio podamos aprovechar los muros, algunos muros de los que tenemos en los niveles superiores, y llevarlos hasta el nivel de sótano. Entonces, en el sentido corto, pusimos 2 juntas para evitar esta forma rara que vemos aquí, tener un edificio central y 2 alas con una relación de aspecto más fácil de manejar, de 3:1. Y como repito, en el sentido corto se genera una estructura de muros que son varios marcos, varios ejes resistentes, con 2 muros unidos por una viga, que en realidad es una viga de carga, no es una viga de acople, porque es una viga de mucha longitud y básicamente trabaja para llevar las fuerzas verticales. Esta es la sección arquitectónica. Entonces, básicamente, en el sentido corto de estos edificios, vamos a tener, como repito, una estructura de muros que vamos a iniciar a revisar con una sección sencilla de un muro rectangular de 20 centímetros de ancho, con refuerzo mínimo. Refuerzo mínimo es lo que vamos a procurar revisar en este caso. Las condiciones del análisis,
las características que nos pone el código sísmico. La utilidad asignada nos aventuramos a ponerla en 2. Eso se va a revisar después, y el periodo básico es ese que ven ahí. Una de las ventajas era que teníamos esto es en Santa Ana, en la zona de Piedades, que tiene a bastante poca profundidad un perfil bastante solvente para sobrellevar cargas. Es una especie de lavina lo que encontramos en ese sitio. Hacemos una revisión de marcos, distribuimos cargas tanto de forma modal como de forma estática para la carga lateral. Aquí vemos los resultados para la carga vertical, y aquí abajo para carga de sismo. Estos con carga axial, para carga axial y carga flexión en el muro. Las salidas para cortante, como les indiqué hace un rato, siempre es importante evaluar, tomar en cuenta el cortante por carga vertical, que en este caso es por la configuración de la estructura del marco con los dos muros. Es un valor importante que debemos sumar a la acción del sismo. Como bien sabido, las estructuras tipo muro son muy solventes para sobrellevar las deformaciones laterales, y por lo general nos resultan en razones de desplazamiento relativo muy bajas. Procedemos a revisar la sección propuesta, que es de 20 centímetros por 660 centímetros de largo. La altura total del muro, recuerden que debemos tomar la altura total por ser muros en voladizo. La relación del refuerzo mínimo nos da ese valor, y revisamos la condición del diagrama de interacción para las cargas de diseño. Vean que con solo refuerzo mínimo, las cargas de diseño están bastante largo de la capacidad del muro. Esto hay que considerarlo para posible sobreresistencia, acción de cortante posible acción de cortante más alta del que nos va a dar el análisis por esta sobreresistencia que tenemos aquí, y eso hay que revisarlo con cuidado. Para revisar la necesidad de elementos de borde, con la fórmula evaluamos la profundidad del eje neutro en la zona en compresión, y para las combinaciones de carga con sismo tenemos ese rango de profundidades. El desplazamiento en la parte superior del edificio tiene ese rango de magnitud, y por lo tanto usamos este valor límite para entrar en la ecuación que nos imponen ambos códigos. Bueno, el código ACI formulación, como les había indicado, e igualmente el valor límite lo redujeron. Me imagino que un poco por la forma nueva de la ecuación, aunque en realidad es lo mismo, nada más que tiene un 50% por aquí que debemos evaluar si lo tomamos en nuestro código o si lo mantenemos.
Evaluamos que la longitud, que el valor C o esta razón de deformación sobre altura del edificio y su longitud nos da un valor un valor mayor que las profundidades de eje neutro que nos dio el análisis. Por lo tanto, en teoría no necesitamos elementos de borde en este caso. Hago una revisión adicional por la convención convencional de elementos de borde para un valor de 0.12'C y vemos que el valor de 0.12'C es menor que el esfuerzo que se daría en la base del muro en esta zona. Por lo tanto, si no hubiéramos cambiado la condición de revisión del elemento de borde, hubiéramos tenido que tenerlo en este caso. De todas formas, se evaluó la longitud del elemento de borde y su ancho y vemos que el ancho no hubiera sido problema y la longitud, si hubiéramos tenido que confinar esos bordes, pues hubiera tenido que ser de 70 centímetros. Para revisar el cortante, primero hice una revisión de la condición de carga de diseño con un factor de reducción de 0.6 y nos da que apenas alcanzamos el rango en el que tenemos la carga cortante. Esto pues ya es sospechoso de que por cuestiones de sobreresistencia y de capacidad de flexión y carga axial podemos tener problemas en esta condición de carga cortante. Hago una revisión con este par de elementos de análisis o de consideración previo a hacer una comprobación por métodos inelásticos. Y en el que consideramos primero qué pasaría si la acción sísmica se hace con una fuerza de un sistema no útil. Y la otra posible revisión es qué pasa cuando el muro, por su sobreresistencia y por posibles acciones sísmicas más allá del límite de diseño, llegan al rango de capacidad del muro. Se obtiene, como era de esperar, valores de cortante para estas dos condiciones más grande que la de diseño. Si revisamos el cortante revisado de esta manera, con un factor de reducción de 0.75, no alcanzamos a cubrir ese cortante con el refuerzo mínimo que habíamos puesto. Con el método del código sísmico del artículo 7.2, con carga monotónica lateral y con la capacidad, verificando la capacidad de los elementos estructurales principales, que en este caso son los muros. Obtenemos una curva de capacidad espectral de esta forma, aplicando todas las consideraciones del artículo citado. Vemos que el marco o la estructura entra en cedencia en este punto
comienza a deformarse inelásticamente y termina en el punto de ductilidad intrínseca que se indica aquí. Revisamos primero la ductilidad intrínseca y justamente la relación del desplazamiento en la zona máxima contra el desplazamiento elástico o la incursión, el desplazamiento en la incursión en el rango inelástico es aproximadamente igual a 2, que justamente coincide bastante con la utilidad global asignada, que es uno de los puntos a evaluar. El otro aspecto es encontrar el punto de desempeño, entonces, para esta estructura. Ese punto de desempeño es donde la ductilidad el punto donde la ductilidad del muro con respecto al punto de elástico equivalente corta la curva de espectros del código según la ductilidad equivalente, la misma ductilidad. Ese punto va a andar por aquí, comparando esta deformación contra la elástica equivalente, anda aproximadamente cortando la curva espectral de ductilidad 1.2. Eso nos dice que la utilidad, el valor de la utilidad global requerida en el punto de desempeño va a ser un 60% de la utilidad global intrínseca, lo cual también cumple con el código. Disculpen, a ver si puedo. Entonces, en el punto de desempeño revisamos deformaciones, nuevamente estamos en un rango apropiado y sabemos que el muro sí incursiona efectivamente, va a incursionar efectivamente en el rango inelástico y el cortante, por lo tanto, en la base va a hacer superar el cortante de diseño por bastante, lo que nos lleva a la necesidad de reforzar apropiadamente ese elemento. Paso rápidamente a revisar el otro caso que les estoy proponiendo para revisar otros elementos importantes del diseño y análisis de muros. Es otro edificio que no ve la luz, desgraciadamente, el del nuevo edificio de la Procuraduría General de la República, que por la situación de emergencia que está viviendo el país, la entidad se quedó limitada en los recursos para poder levantarlo al momento. Esperamos que pronto se pueda llevar a cabo. Es una estructura de 6 niveles, plantas arquitectónicas bastante abiertas, tanto en la zona del primer nivel, que incluso tiene mucha abertura, como vemos acá, el primer nivel, a nivel de la calle, se quería una zona muy abierta, de tránsito peatonal incluso. Y en los niveles superiores, las oficinas, plantas abiertas en prácticamente todos los niveles. Por lo tanto, casi que solo contamos o hacer este edificio a base de marcos o tratar de utilizar los ductos, los sistemas de ductos de escaleras y elevadores que contiene el edificio para tener elementos más rígidos. Entonces procuramos usar un sistema dual o mixto de marcos dúctiles
junto con elementos muros, tipo muro en estos puntos. Tenemos los 3 ductos que van en todo lo alto de la estructura. Y le agregamos, este es un edificio prácticamente esquinero, aunque de este lado vamos a encontrar el edificio existente de la Procuraduría, por el cual este sistema de circulación vertical se llevó al extremo norte del edificio nuevo para comunicar el edificio existente. Entonces tratamos de limitar las posibles irregularidades estructurales que nos provocaba dos elementos muy rígidos en esta zona por medio de un muro que logramos ubicar en este punto y de todo el sistema de muros que pudieran haberse puesto en este costado de colindancia, también nos hubiera provocado mucha irregularidad en este sentido, pues nos quedamos con este punto en L. Aquí vemos los marcos. Los marcos son marcos corrientes con entrepiso base de losas prefabricadas. Entonces tiene sus vigas de carga, sus vigas de amarre. No es una estructura de losa plana como la que se está usando muy extensivamente en los últimos meses o años. Una forma de cómo quedó el refuerzo del muro del ducto principal, por ejemplo, de ascensores y del ducto electromecánico en esta parte, que es este de aquí. El análisis con esas condiciones, asignamos una utilidad de 3, previendo de que los marcos nos ayudaran a la resistencia y a la rigidez lateral de la estructura. Nos dieron periodos de ese rango de magnitud en los modos principales. Se consideraron, además de las grandes de las fuertes irregularidades, excentricidades que podía tener la estructura, consideramos posibles excentricidades accidentales, que es un tema que el código deja un poco de lado, pero que hay que tomar en cuenta, creo yo. Un escalamiento de fuerzas parcial, tomando en cuenta que la diferencia de la modal con el posible análisis estático era bastante diferente. Nos daba una diferencia. Predomina, por supuesto, la respuesta de muros, aunque lo estamos considerando una estructura dual. Aquí vemos que las columnas llevan poco cortante. Sin embargo, se diseñaron para el 25% de la carga lateral por nivel que pide el código sísmico como prevención a posible incursión de marcos en rangos inelásticos y para protección de la falla por cortante, asumiéndolo como elementos dúctiles que son. La deformación relativa máxima, nuevamente en este caso igual nos da muy bajo, como pueden ver. Algunos aspectos, aquí no voy a hacer un análisis muy detallado o una revisión detallada de cuáles fueron los resultados o los análisis para diseñar los elementos. Quiero resaltar este muro que es el que pusimos en el extremo este del edificio, que tuvimos que hacerle unas artes.
pero las hicimos tan pequeñas, huyéndole a la abertura que querían los arquitectos, que los segmentos verticales de los lados resultan que se pueden diseñar como muros según las consideraciones de ACI. No hace falta, no llegan a ser pilares como indica la ACI, entonces se refuerzan como muros corrientes. En estos puntos tenemos segmentos horizontales que podría llegar a ser necesario colocarle refuerzo diagonal, por ser vigas, podrían llegar a ser vigas de acople, pero el cortante que obtuvimos en esos puntos son menores que los cortantes límite que indica ACI para darle la necesidad de que se refuerce con diagonal. Si reforzamos con diagonal por ejemplo, estos puntos en el muro sobre la entrada, el acceso a ascensores, en las preferimos poner elementos en diagonal por configurarse como vigas de acople. Estos elementos que quedaron en los extremos de estas secciones de muro sí van a configurarse como pilares. Hay que diseñarlos y revisarlos como columnas dúctiles. Este de la derecha es el muro que hay entre los dos elementos sumamente rígidos de escalera que hay al norte de escaleras y ascensores, que hay al norte del edificio, que va a quedar al norte del edificio. Sin embargo, bueno, aquí está dibujada la escala vertical más pequeña que la horizontal por efecto de lectura en los planos estructurales, pero la relación en realidad anda en el límite del análisis o de la condición para que la viga que une los dos muros sea revisada como elemento viga de marco corriente. Bueno, vamos terminando la charla. Ya se pasó el tiempo, ¿verdad? Entonces, como conclusiones y recomendaciones para el diseño, análisis de muros de concreto reforzado ante acciones de carga sísmica, es evaluar la utilidad local y global de los mecanismos de falla apropiadamente, ser conservadores si se quiere, si no se va a hacer una revisión detallada o de análisis con el artículo 7.7 del sísmico. Entonces, ser conservadores en esa evaluación de la ductilidad. Hay que evaluar, por supuesto, apropiadamente la rigidez del sistema, tanto poner la rigidez apropiada o el momento de inercia apropiado en los elementos que consideramos que van a incursionar en el rango inelástico o que van a sufrir agrietamiento. Y también la relación que va a haber entre los marcos y los muros en estructuras mixtas o duales. Un punto muy importante es no ser muy liberal con el refuerzo que le pongamos, el refuerzo longitudinal que le pongamos a los muros, porque eso nos puede llevar a condiciones de sobreresistencia, de capacidad de flexión muy altas que nos perjudiquen para el comportamiento del muro acortante y para la transmisión posterior de cargas a los cimientos. Que es el punto que toco aquí en el siguiente. Hay que hacer la valoración a nivel de la Comisión del Código de las últimas
revisiones y cambios que hizo la CI 318-19. Espero que los señores de la comisión estén abiertos a tomar en cuenta estas consideraciones que me parece importante algunas incorporarlas. Y por supuesto, como ha sido la tendencia en los últimos años, tratar de que nuestros diseños vayan orientados hacia un diseño, a un análisis por desempeño y por capacidad de las estructuras para un mejor resultado en nuestros diseños y en las estructuras que estamos dando a nuestros clientes. Agradezco mucho a la comisión nuevamente por darme la oportunidad de presentarme a de ellos para optar por la especialidad. Agradezco mucho a la audiencia, a Carol por su ayuda, y estamos para lo que dispongan los miembros de la comisión y las personas que tengan alguna consulta. Con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Herrera por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para las consultas de parte de los miembros de la comisión. Carlos, Te escucho, Renan, te escucho perfecto. Mire, disculpe, pedí las disculpas a usted y a los estimables ingenieros y participantes porque estoy fuera de San José y no pude estar hoy en el colegio, pero por cualquier cosa de problemas de audio. Carlos, una pregunta, y conforme ha pasado el tiempo, la ingeniería se ha convertido más en un problema, o no en un problema, en un requisito económico más que físico. Hace 30 años los ingenieros duraban días diseñando estructuras por métodos aproximados, etc. Y hoy en día esos días se han convertido en minutos. Entonces, realmente la ingeniería estructural se ha volcado hacia la parte económica. Necesitamos diseños más económicos y que cumplan con los requisitos mínimos que nos piden las normas y eso es lo que buscamos. O sea, el mejor diseño es no el que no se caiga nunca, sino el que cumpla lo mejor bajo las condiciones de diseño que nos hemos impuesto, ¿verdad? El más económico. Hay una relación importante cuando uno usa muros entre ductilidad versus desplazamiento. Mi pregunta es en lo siguiente, ¿qué recomendás vos? O sea, en el uso de muros, muchos diseñan con ductilidad 1 y eso da diseños un poco cargados. Otros diseñan con ductilidad 3 y a lo mejor están fuera de norma. Yo diría que es un proceso iterativo, que hay que empezar con una ductilidad importante e ir bajando hasta que las deflexiones nos cumplan. ¿Qué opinas vos de eso? O sea, ¿vos crees que el diseño debamos de empezar cuando utilicemos muros con ductilidades altas e ir bajando requerimientos hasta que las derivas estén en su punto máximo? ¿O cómo lo harías? O sea, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, me parece que bueno, lo más recomendable sería llevar el diseño y el análisis a una revisión por desempeño y por capacidad. Que nos garantice que la utilidad sea la misma estructura impone. Sí recomiendo que las utilidades asignadas iniciales sean intermedias, definitivamente, no irse a
utilidades altas y tampoco considerar que todos los muros todos los sistemas de muros van a estar en el responder elástico. Entonces, sí es posible hacer aproximaciones como las que anotás. Sí es bueno hacer aproximaciones como las que anotás, de jugar un poco con, si hay opción de que el diseño nos permita el tiempo suficiente de hacer una revisión de utilidades como la que anotas, de ir procurando buscar el espesor y la cantidad de muros suficiente para tener las deformaciones límite y garantizar, por otro lado, la resistencia. Sí me parece una buena opción, Renato. Muchas gracias, Carlos. Esa era mi única pregunta. No sé si Eduardo Lima o Luis Zamora tienen alguna otra. Sí, Renan, bueno, yo por mi parte, darle una felicitación a Carlos. No tengo consultas. Le paso a don Luis, que sí tenía una pequeña consulta. También para felicitar a la exposición. Nada más tenía una pregunta, o más bien una observación en el segundo edificio que presentaste. Si uno ve la planta de ese edificio, ve que hay mucha torsión. ¿Qué tamaño tuvieron o debieron poner o darle a esas columnas para que compensara la torsión que le dan los muros que están en el extremo? Es una observación así nada más de ver las dimensiones de esa columna para compensar la rotación de la torsión. Nada más. Sí, muchas gracias, Luis. Más que con las columnas o con los marcos, la torsión fuerte, sobre todo en el eje longitudinal del este-oeste del edificio, la logramos controlar bastante con un muro de 40 centímetros de espesor de ancho del muro de 40 centímetros con unos buenos elementos de borde, no necesariamente por necesidad, sino en parte porque ahí llegan los marcos y en parte para darle también esa rigidez. Estos dos muros son de 40 centímetros de espesor contra 25 en que andan los de los ductos y los de esta esquina. También procuró hacerse un poco más grueso para compensar un poco la centricidad en este sentido. Y las columnas andan por 70 centímetros de ancho en los dos sentidos, y pusimos unas en los extremos de 60 por 1 metro, que también algo colaboró en la limitación de las excentricidades. Bien. Por supuesto, los mismos muros llevan casi que toda la excentricidad. Al tratar de rotar el edificio, los muros de los extremos resisten esa torsión. Espero que te haya aclarado. Por nuestra parte estamos, nos vamos a retirar un momento. Pero Eduardo, disculpa.
Antes de retirarnos, tal vez tenemos dos preguntas en el chat, preguntas anónimas, que sería bueno que por respeto a nuestros oyentes, nuestros participantes en esta presentación, lo vamos a atender de primero. La Sí. primera es, Carlos, ¿cuál es el criterio para saber si diseñar un muro en voladizo considerando toda su altura o considerar secciones de muro con restricción en los entrepisos? Sí. Y bueno, tal vez le damos contestación a esa y la segunda. Bien, Renan, en todas maneras aquí la estoy viendo. Definitivamente el muro en voladizo, si no tiene aberturas, un muro que va desde la base hasta la azotea o a los niveles superiores del edificio, el modo de falla o el modo en que va a actuar ante la carga lateral en voladizo y con posible incursión en el rango inelástico en la base. Por eso es importante, cuando no estamos analizando segmentos, sino todo el muro, la altura que hay que considerar ponen los códigos es la de todo. Desde el punto crítico en la base, que ya les dije que puede ser el cimiento, o sobre niveles con mucha densidad de muros, donde el momento se puede reducir y el cortante que va trayendo ese muro puede reducirse mucho. Entonces, definitivamente tiene que ser la altura total del muro. Solo se usa la altura entre niveles para evaluar el elemento de borde, el ancho del elemento de borde, y para segmentos, para la altura libre en segmentos sí se toma en cuenta como tal. Bueno, paso a la otra consulta que aparece aquí. Carlos, ¿Cómo se calcula la capacidad probable? Perdón. Carlos, vamos a hacer lo siguiente para dejarle plena libertad, digamos, a la otra pregunta y a José Barzuna, que tiene más preguntas, y esperamos que los otros participantes lo hagan. Nosotros nos vamos a retirar y tal vez vamos a dar un espacio, yo no sé si los miembros de la comisión están de acuerdo, unos 15 minutos para darle tiempo a la gente de deliberar entre nosotros y vos que respondas y compartas con la gente que nos ha acompañado el día de hoy. ¿Te parece? Perfecto, Renan. Okay. Yo estoy leyendo las consultas aquí. No sé si Carol tiene otras. No, señor, son las mismas. Muy bien. Seguimos en la contestación y nosotros nos retiramos, ¿ok? Bueno, dice la segunda consulta, ¿cómo se calcula la capacidad probable para el diagrama de interacción? Si logro entender la duda, para revisar la condición de capacidad máxima en el diagrama de interacción, se tienen que evaluar sin la reducción de los phi, ¿verdad? No se considera el phi, la reducción de capacidad, y más bien se aumenta la posible fluencia o esfuerzo por encima del límite de excedencia del acero. Se le agrega un 25% por posibles incursiones o endurecimientos de
de las barras de refuerzo en el rango inelástico. Entonces hay que tomar en cuenta esos dos aspectos a la hora de tanto evaluar puntos en el diagrama de interacción de capacidad máxima del marco, del muro, como para la revisión con carga monotónica o respuesta en el tiempo de las estructuras. Bueno, la de José, que espero que no me esté pegando, dice: las excentricidades fueron tomadas utilizando métodos manuales o mediante el uso de LTAPS. Esto pensando en que los métodos manuales muchas veces tienden a subestimar la excentricidad por la dificultad de tomar en cuenta las alas de los muros, mientras que en el caso de este edificio, que aparentemente tiene diafragmas rígidos, es mucho más sencillo y acertado utilizar la aproximación que utiliza el ETAPS, tomando en cuenta la tridimensionalidad del edificio. Por supuesto, te voy a hacer el comercial, José. Definitivamente este tipo de condiciones con el ETAPS se facilitan enormemente. Entonces, pues sí, si usamos el programa de análisis de ustedes, más bien les agradezco toda la colaboración que nos ha dado tu empresa a lo largo de tantos años, y definitivamente para realizar análisis tanto modales o incluso estáticos y de análisis en el rango inelástico, pues el programa de ustedes es sumamente. Muchas gracias, José, de verdad. La otra consulta dice: ¿cuál fue el criterio que usaron para acercar el cortante basal modal al cortante basal por método estático equivalente? Bueno, simplemente consideramos un periodo o periodos principales usando el método estático, las aproximaciones que da el código sísmico con respecto a la altura del edificio según su estructuración, y evaluamos con las cargas, con los pesos, las masas sísmicas que el mismo programa nos ayuda a calcular, o que se puede hacer manualmente también. Evaluamos un cortante basal para la condición del método estático, y al compararlo con el cortante resultante del análisis modal, nos damos cuenta que hay pues una diferencia amplia. Entonces hacemos ahí una consideración, un escalamiento que no necesariamente es del 100%, pero sí procuramos que no haya tanta diferencia entre lo que nos hubiera resultado si hacemos un análisis estático. Espero haya sido completada la consulta. Esas eran las consultas que teníamos, don Creo Carlos. que no hay más preguntas, Carol. Sí. No, señor, esas eran las que teníamos. Mientras los señores de la comisión nos dan las conclusiones, voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor me ayuden a llenarla, y nada más esperamos la resolución de los miembros de la comisión.
Carol, ¿ahí me escuchas? Sí, señor, lo escucho. Gracias. Es que quité el micrófono y los audífonos. Ah, ok. Don Carlos, hay otra consulta. Don Carlos, tiene apagado el micrófono. Perdón. La consulta de Braulio Marín. Con base en tu experiencia, ¿qué tan es la reducción de espesores de muros conforme se alcanzan mayores alturas? ¿Se procuran reducciones en todo el piso a la vez o gradualmente en determinada cantidad de muros? Como una de las normas usuales o que nos han mandado nuestros profesores y la gente que sabe más sobre estructuras, pues la reducción de rigidez en altura es uno de los aspectos que debemos revisar o ponerle atención para que la estructura no se enferme por ese aspecto. Sí, podemos reducir gradualmente espesores conforme la altura del edificio. Ya vimos que los muros trabajan esencialmente como voladizos, entonces conforme va subiendo el edificio, las acciones laterales van siendo bajas y podemos ir reduciendo gradualmente los espesores. No hay problema siempre y cuando lo estemos contemplando. Sí, como indica Braulio, tratar de hacerlo homogéneamente en toda la área del edificio, o eventualmente podríamos mantener cierta rigidez si los muros están dispuestos hacia el centro de la estructura, pues podemos mantener ese. Muchas gracias, Braulio. La otra consulta es de Miguel Arias. ¿A cuánto escalaron? ¿A un 80-85%? Sí, por ahí andan 80%. Por lo menos el 80% del cortante evaluando por el método estático es una buena recomendación. Sí hay que reconocer que los modelos o los análisis modales pseudodinámicos son, por así decirlo, más próximos a la respuesta real de la estructura. Se evalúa más con más detalle la estructura y tienden a ser los cortantes bastante menores que lo que nos indica o lo que nos resulta estático. Ese porcentaje que indica Miguel está bastante acertado. Muchas gracias a los asistentes, a los oyentes que tuvieron la paciencia de seguirme hasta esta hora.
y muy buenas noches a todos. Gracias. Carlos, ya tuvimos nuestra plática, Luis Zamora, Renan Espinosa y mi persona, Eduardo Dima. Sí, la presentación estuvo muy bien. La conclusión es que sí procede, ¿verdad? Como requisito para el reconocimiento de la especialidad. Entonces, a partir de que quede el acta firmada y transmitida al colegio, las instancias posteriores, pues ya el trámite puede continuar. Nuevamente, indicarte las felicitaciones. Bienvenido al grupo de especialistas. Muy amable, Eduardo. Muy agradecido con los miembros de la comisión. Darle la oportunidad a los profesionales que tal vez por algún motivo u otro no logramos galardones académicos muy altos, pero que hemos dedicado toda nuestra vida profesional a las estructuras. Me considero un trabajador con las estructuras y pues sí, les agradezco mucho la consideración y el haberme hecho partícipe de esta cofradía de estructuralistas, que es una cofradía muy particular, ¿verdad? Muy amables y hay que agradecer a mucha gente, a mis compañeros de la empresa, al arquitecto Hernán Hernández, a Braulio, a Carmen Berti, a Gustavo Monge por apoyarme en los análisis y diseños de estas estructuras. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a mi profesor, el que me imbuyó en las estructuras, el que me empujó, por así decirlo, al ingeniero Miguel Cruz, al que le estoy muy agradecido por iniciar mi carrera. Y no quisiera terminar abusando de la paciencia de los audientes, de hacer un homenaje póstumo a ciertos ingenieros que influyeron tanto en mis inicios como en la poca incursión en estudios de posgrado que tuve. A los ingenieros Fernando Araya y Roy Acuña Prado, que fueron mis tutores, mis mentores en los dos trabajos en que he estado, los dos trabajos principales, y a los académicos y doctores Juan Pastor y Jorge Gutiérrez, a quienes espero podamos conmemorar, hacerles su despedida de esta vida terrenal en un momento próximo. Y muy agradecido nuevamente con Carol, con Ana Lorena, con Eduardo, con Renan, con don Luis Zamora, que fue otro profesor que me picó con las estructuras y las hizo ver muy fáciles y ahí me fui. Muchas gracias a todos, muy amables por su audiencia. Carlos, para dar por terminado este evento, decirte que todo lo contrario, para nosotros es un honor que vos pertenezcas a este grupo, que nos hemos esforzado o que todos los días tratamos de ser mejores ingenieros, a este grupo que nos dedicamos a nuestros clientes, que día con día yo creo que la curva de aprendizaje de los ingenieros que nos dedicamos al diseño, tanto en el área estructural como en otras áreas, es inagotable, ¿verdad? Todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días hay tecnologías nuevas. Y el ser especialista no más te pone en una situación de que te comprometes a día con día a crecer más. Para nosotros es un honor realmente tenerte aquí.
sabemos de tu trayectoria. A los participantes de esta presentación decirles que para el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, fue un placer tener a Carlos no solo como participante, sino como postulante. Esto es un proceso que es largo, no es una presentación, son años de estudio, años de trabajo, trabajos evaluados, etcétera, y que se cierra hoy con la presentación del ingeniero Carlos. Darle gracias a don Luis Zamora, quien es todo un baluarte en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, al ingeniero al ingeniero Carlos Guiri por su presentación y a todos los participantes por todo la paciencia que tuvieron, por su participación, las preguntas, etcétera. Y con esto estaríamos dando por terminado la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Que Dios te bendiga y que adelante con esa profesión que has llevado con tanta honra y esmero. Muchas gracias. No, Renan, muchas gracias por tus palabras. Nuevamente a los 3 miembros de la comisión. Sí, es un honor para mí acompañarlos y que la profesión se enaltezca, pasar la estafeta a los que vienen atrás. Yo he procurado hacerlo en mi labor con los compañeros que han pasado por la oficina y otros profesionales y muy agradecido nuevamente, muy amables. Buenas noches. Le damos las felicitaciones al ingeniero Carlos Herrera por concluir su último requisito para la especialidad de estructuras. Muchas gracias a los 3 miembros de la comisión de especialidad por acompañarnos el día de hoy. Queremos agradecerles nuevamente a todos los participantes de esta noche y recordarles nada más que antes de salir de la aplicación, por favor, llenando una encuesta. Es muy importante para nosotros saber su opinión. Tengan todos muy buenas noches.